El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la nota 95.7 y Vis TV, canal 1090 por la red de Claro. Amigos, uno no sabe a dónde va a parar esto. Siguen las denuncias de cosas que van a pasar en el futuro con respecto a al aumento de la corrupción. Ahí está sonando un caso eh, de seguros atribuidos al oficialismo en el cual se aseguraban a estudiantes becados desde que el gobierno tomó el poder en el 2020. Y eso es un pago de un seguro que los estudiantes no sabían que tenían, pero el director de esa organización, del el MISIT, eh, el Ministerio de Asuntos de Educación Superior, alega, aduce que no sabe nada de eso. Pero esto va a seguir hacia adelante, apenas comienza. Pero por aquí tengo esto, que dice que uno no sabe hasta cuándo va a terminar estos casos de narcotráfico, narcotraficantes y el PRM. José Eduviges Aponte Torres, implicado en la red de narcotráfico de un regidor del Distrito Nacional que está preso en la Florida, Edison Herrera Silvestre. Pues Eduviges Aponte fue condenado a 7 años de prisión y 2 de probatoria, según sentencia de un tribunal del Distrito Sur de la Florida. Aponte Torres, también conocido por los alias Bubi o Meano, fue sentenciado a 87 meses de prisión por haber participado en el tráfico de aproximadamente 376 kilogramos enviados desde la costa norte de Puerto Plata, de la República Dominicana, a Miami. Luego de los 7 años de prisión, eh, este señor deberá pasar 2 años en estado de libertad supervisada. La pena, decidida por la jueza estadounidense Beth Bloom, le fue comunicada a Ponte Torres el pasado 15 de diciembre. Esto ocurriría después de que también el general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, recibiera una sanción similar al ser castigado con más de 7 años que deberá vivir tras las rejas por participar en una estructura criminal, mientras que el edil PRMista, Herrera Silvestre, aún está a la espera de conocer su dictamen. Está citado para ir el 8 de enero del 2026 a las 9:30 de la mañana al tribunal. Según determinaron las autoridades estadounidenses, Torres fue visto el 21 de junio del 2021 mientras salía con alrededor de 10 kilos de cocaína cubiertos con una lona amarilla de una casa situada en el sur de la Florida, que utilizaban para esconder las sustancias ilegales. El grupo, este equipo antinarcótico de Estados Unidos, intentó detener el automóvil en el cual se trasladaban. Sin embargo, este pudo escapar después de haber ocultado los paquetes en un cubo de basura. Posteriormente, las autoridades obtuvieron una orden judicial para allanar la casa utilizada como almacén oculto, permitiéndoles incautar 4 bolsas que contenían alrededor de 160 kilogramos de cocaína. Al percatarse de esta intervención, Torres se dirigió a un lugar secreto junto al otro implicado en la red de narcotráfico, con quien luego viajó a Las Vegas para pasar la frontera con México.
Según el expediente, estos se reunieron la semana siguiente con el regidor Herrera Silvestre en República Dominicana para discutir sobre la pérdida de la cocaína y cómo recuperarían el dinero. Los organismos de Estados Unidos comprobaron que Herrera Silvestre, Torres Aponte y Durán estuvieron traficando drogas entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, es decir, en pleno gobierno PRMista. Los 376 kilogramos señalados por el Tribunal de la Florida tenían un valor aproximado de 436 millones de pesos al convertirlo a la moneda nacional, tomando como referencia la tasa de dólar promedio del 2022. En ese periodo, el costo promedio del kilogramo de cocaína en Estados Unidos era de 20.000 y 25.000 dólares. Además de las ganancias antes mencionadas, el regidor se beneficiaba con 5.000 dólares por cada ocasión que prestaba su lancha a otros narcotraficantes para enviar drogas a Estados Unidos. La ruta operativa se iniciaba en Sudamérica, donde compraban la droga y luego era trasladada a República Dominicana para almacenarla. Utilizando la lancha que se llamaba, tenía nombre de Ghost, en español el fantasma. Silvestre despachaba el cargamento desde un hotel ubicado en Puerto Plata, que nadie ha revelado cómo se llama el hotel, si tenía embarcadero o algo, porque que lo guardaran ahí, pero del hotel lo sacaban y lo metían en la lancha. La dirección hacia aguas estadounidenses, donde era recibida por un buque, el cual también adquirió precisamente Jerez. Bueno, es que esto es pesado. Es decir, de una lancha lo desembarcaban en un buque en la Florida. Jerez fue señalado por ser la persona que le presentó al funcionario del Consejo de Regidores capitaleño el capitán que navegaría el buque. El oficial superior retirado fue propietario de 50 kilos de cocaína que fueron movidos por la red. Además, vendió otros 50 kilos a otro narcotraficante que participaba en la operación. La acusación contra este trío de narcotraficantes tiene fecha del 5 de marzo del 2025. Entre septiembre y octubre todos habían aceptado su culpabilidad para colaborar con las autoridades judiciales norteamericanas. Silvestre, conocido en el ámbito político como Yeyea, fue colocado el pasado 18 de septiembre en estado de suspensión por el Pleno del órgano municipal del distrito, siendo suplantado por Wilkin Martínez. Este Yeyea, fíjense, esta gente, para que usted vea la dimensión del negocio, que debe ser mayor que lo que se le dice ahí. Yeyea compró un yate para ir a buscar la droga a Colombia. La traían aquí y luego de aquí iban a la ruta a la Florida y según dice aquí, allá antes de llegar la trasladaban a otra embarcación en alta mar, en un buque que también supuestamente había comprado Yeyea. Vamos a ver ahora cuando lo juzguen el próximo mes a dónde llega esto y además si no hay otros implicados. Porque aquí en este negocio falta gente. Mire esto. ¿Quién manejaba la embarcación? Ese uno. Había marineros. ¿Cuál era la ruta que seguían desde Colombia? ¿Y a quién le compraban en Colombia? O en el extranjero. Creo que todo parece indicar que era Colombia. Pero fíjese, ahora la cosa se le ha puesto difícil. También, eh, ¿cuál era el nombre del hotel donde estaban el almacén de la droga y quién es el propietario del negocio? Porque a lo mejor es inocente, pero quién sabe, porque han mencionado otros. Creo que hay presos en Estados Unidos, gente de Puerto Plata vinculado al negocio de la droga. Así que hay que ver si
esa discreción con el nombre del negocio tiene que ver con una operación abierta, de si están esperando a más gente. Señores, y a diferencia de años anteriores, la selección en Norteamérica del personaje del 2025 en el mundo fue un ejercicio más bien simple. Si bien hubo otros casos notables, ningún otro candidato había generado tanto impacto como el presidente norteamericano Donald Trump. Aunque la retórica empleada durante la campaña electoral 2024, donde el republicano se impuso con cierta comodidad frente a la demócrata Kamala Harris, ya auguraba una presidencia aún más explosiva que la que encabezó entre el 2017 y el 2021, salvo lo que anticiparon la estructura que sería su regreso a la Casa Blanca. En 11 meses de gobierno, Trump, como una aplanadora, ha configurado alianzas históricas, desmantelando sectores enteros, empujando a Estados Unidos por un sendero que muchos ven como autoritaria y borrando de un plumazo las bases que sustentan el comercio internacional. Acciones en su conjunto que se han sentido no solo a nivel interno, sino en todos los rincones del planeta, son auspiciados por Donald Trump. En la arena doméstica, en Estados Unidos, su mandato se ha caracterizado por una dramática expansión del Poder Ejecutivo a través de decretos y órdenes ejecutivas que le han permitido ejecutar una agenda con tinte nacionalista que avanza con el auspicio de un Congreso de mayoría republicana que parece rendido a sus pies. Trump, como prometió, uno de sus énfasis ha estado en el área migratoria, donde reactivó y amplió programas de deportación acelerada, ordenó redadas masivas en ciudades santuario y desplegó unidades tácticas del ICE en zonas urbanas para ejecutar arrestos en centros laborales, estaciones de transporte, colegios, donde quiera. Según las cifras oficiales, más de 300.000 personas han sido detenidas bajo, bajo nuevos lineamientos que permiten retener a migrantes sin proceso judicial durante periodos prolongados. A ello se suma la restauración o la instauración y ampliación de programas de detención familiar que habían sido desmantelados en administraciones anteriores. Según cifras oficiales, durante estos primeros 10 meses en el poder, la administración de Trump ha deportado a casi medio millón de personas, la mitad de lo que había prometido el presidente, pero una cifra histórica comparada con los anteriores gobiernos. Voy a hacer una pausa, señor, y vengo dentro de un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido a su programa. Don Alfredo Freites y amigos que nos siguen diariamente. Aquí como siempre, Alfredo, ya estamos en la fase final de este año 2025 y hoy yo quiero quizás aprovechar el tiempo para que hagamos una especie como de resumen de cuáles han sido las características con las que los negocios han tenido que subsistir este año. Y quizás lo primero que quiero irme fuera, porque obviamente vivimos en un mundo global en donde en nuestro país tiene mucha incidencia en lo que pasa en el mundo. Y quizás quiero tocar un par de aspectos que para mí han sido los más importantes, que han tenido incidencia el día a día de los negocios de nuestro país. Obviamente, Estados Unidos, que es nuestro principal aliado comercial, que ha tenido un cambio muy importante y el cambio se debe a el inicio de este nuevo gobierno del presidente Donald Trump, que asumió el poder a inicios de año y realmente en estos meses que ha tenido dirigiendo los Estados Unidos, ha habido una serie de acciones que ha tomado el presidente Trump que han impactado al mundo completo. Creo que primero que todo el retorno de Donald Trump, quizás usando quizás una de las herramientas que él más le ha gustado usar en esta nueva gestión, que son los aranceles. Los aranceles han estremecido
el mundo de los negocios en todas partes. Decir que lo va a subir, de subirlo, como realmente pasó con nuestro país, que aunque caímos en una categoría de los aranceles, digamos, más bajos de todos esos aranceles altos que puso el gobierno norteamericano, pero hemos estado impactados por el tema de los aranceles. Hemos estado impactados, obviamente, por estas dos guerras que han estado impactando el mundo, tanto el caso de Ucrania como la guerra de los israelíes con Gaza y todo su entorno, porque realmente de esta zona del mundo vienen muchos insumos, muchos inconvenientes para fines de transporte marítimo y demás. La crisis más reciente, que es el caso de Venezuela, que eso sí nos toca muy de cerca a nosotros, el tema Venezuela nos toca muy de cerca, que aunque todavía no podamos medir efectos de estos últimos acuerdos que ha hecho el gobierno dominicano con el gobierno norteamericano para permitirle usar dos de nuestros aeropuertos para tener aviones para abastecimiento, si se diera una situación de conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, esto podría tener repercusiones para nuestro país. Hasta ahora simplemente es un tema noticioso, la presencia del personal militar de Estados Unidos, quizás donde se ve más visible es en las Américas, porque es visible a todo el que diariamente visita y utiliza este aeropuerto. Obviamente todo lo que es la economía del mundo ha tenido sus repercusiones en la parte económica y ahí uno lo internacional con lo local, todo el movimiento de la economía norteamericana, la flexibilización en las tasas de interés, que nuestro Banco Central siempre va muy de la mano. Y ahí caigo a la parte local. Obviamente el tema económico ha estado muy, muy de la mano para nosotros. Quizás un tema que ha impactado mucho los negocios este año ha sido la evolución, más que evolución, la alta tasa de uso de herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos, para predecir, para automatizar interacciones con clientes y demás. De inteligencia artificial tendremos mucho que hablar en el próximo año, pero quizá volviendo a la parte económica, en la parte económica ya de manera local, temas como tasa de cambio y tasa de interés son dos temas que han estado sobre el tapete para los negocios con mucho impacto. Por un lado, tasa de interés que aunque el Banco Central ha tomado una serie de medidas, todavía estas medidas no han llegado a colocar las tasas de interés en un nivel que podamos decir que el tomar prestado para las personas o para las empresas es barato. Todavía sigue siendo tasas altas. Cierto, el Banco Central ha estado desmontando la tasa de política monetaria, pero esto todavía no se ha traducido en una tasa de interés que podamos decir que el financiamiento para las empresas es un financiamiento bajo. Todavía estamos hablando de pagar tasas de interés de 14, 15, 16%. Cuando un negocio para su operación tiene que usar financiamiento, cargarles el 16% de tasa de interés, un 14%, se torna inmanejable. El Banco Central ha liberado varias veces fondos especializados para construcción, para pequeñas y medianas empresas. Quizás de la manera particular que ha pasado, sí pasa que al día de hoy todavía hay fondos de eso que liberó el Banco Central que no han sido usados. A diferencia de otros años, donde cuando se liberaban fondos a tasa muy baja, se iban en cuestión de días. En este año todo ese fondo no ha llegado. Ahora, si me voy ya a temas políticos que también No, inciden los antes de pasar ahí, Víctor, el tema de la baja, la caída de la producción nacional, sobre todo en los pollos, que para esta fecha se está resintiendo y sabemos el impacto que eso tiene en la celebración de la Nochebuena. Claro, ahí tú sabes que esta es una época del año donde hay una demanda. Siempre vinculamos el Nochebuena con el cerdo, pero no todo el mundo o puede o consume cerdo. El pollo se dispara las ventas, aunque la Asociación de Productores dice que tienen pollo disponible. Ahí quizá habría que profundizar dónde está en la cadena de distribución el tema, porque la información es que sí, aunque recordemos que el tema de la producción es algo planificado, porque no es que los pollos es que tú dices aumento producción y tú ves los pollos al otro día, sino que hay un proceso
de un trabajo de semana para que tú puedas tener, pero sé que la información de la Asociación de Productores de Pollo es que va a haber disponible, ya estamos de lleno en esta parte, pero realmente hay con esto. Ahora, otro tema, antes de caer de lleno a temas de mercadeo, que lo que estoy dejando de último intencionalmente, quizá desde el punto de vista político, que ha permeado mucho el ambiente de negocios, temas de corrupción, quizás el caso de Senasa, que ha salpicado a muchas empresas, todavía en un tema de un expediente que está en proceso de apenas conocerse, comenzar a conocerse. Todavía no podemos hablar de juicio final, pero sí ha impactado mucho el tema ético y de manejo, que de esto poder comprobarse en la justicia, ya a nivel de juicio, impactará mucho a la forma de hacer negocio y más que todo en un sector tan delicado como es el sector salud. Y otro tema político económico es desde el nombramiento de nuestro buen amigo Magín en el Ministerio de Hacienda y Economía, el tema reforma fiscal ha estado en el tapete. Que aunque el presidente ha dicho que no hay reforma fiscal, pero cuando tú ves la línea de comunicación del ministro de Hacienda, todo te indica que este año 2026 tendremos de una manera u otra, con nombre o sin nombre de reforma, vamos a tener una reforma fiscal. Pues, el Fondo Monetario lo dijo, habían dejado aquí personal para que trabajara en eso fue una declaración pública. Claro, ya de por sí, fíjate que no se ha hablado con la aprobación y promulgación reciente de la ley de residuos, que he visto poco conversar sobre ese tema, ya hay un aumento, porque fíjate con la ley de residuos, todas las empresas, cuando hagan su declaración de impuestos de este año que está terminando, van a tener un impacto en esa ley de residuos, que es una ley nueva que cuando se implementó hace un par de años tomó a mucha gente de sorpresa. Este año que no nos tome de sorpresa que cuando venga la declaración, todas las empresas, dependiendo de su volumen, van a tener un impacto con respecto a lo que pagaron al año pasado. Así que por ahí ya hay un aumento, que ojalá esos fondos vayan a ese uso, pero eso entra dentro de la recolección de ingresos del Estado y vamos a ver con esto. Ahora, vámonos de lleno a temas de negocio y de marketing, porque hablé un poco del entorno y quiero irme ahora a entrar de lleno. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Primero, vámonos a los negocios de más peso. El retail, que es quizá la parte más importante. ¿Qué hemos visto aquí? Los grandes jugadores del retail, que son prácticamente tres grandes grupos con marcas distintas, hemos visto una continuación de un proceso de crecimiento agresivo que han tenido estos grandes grupos en la última década. Este año, Grupo Ramos, Grupo CCN, Bravo, han seguido ese proceso de crecimiento y apertura de sucursales, tanto localmente en el Gran Santo Domingo como en distintas ciudades del interior. Han crecido el número de sucursales y esto ha creado una dinámica diferente en el comercio. La consolidación de marcas blancas es otro fenómeno que ha seguido dándose y va creciendo cada vez más en todo el mercado. Muchos pequeños, medianos negocios que se han visto forzados a cerrar por la misma situación de presión económica. Otro elemento que vamos a verlo muy fuerte el año que viene es ya la obligatoriedad de comprobantes fiscales electrónicos para todo el mundo. Este año ha entrado en vigencia en muchos negocios, según el calendario de la DGI, pero según ese mismo calendario de la DGI, todo el que queda pendiente tiene que entrar a comprobantes fiscales el año que viene. Seguimos viendo un cambio en la dinámica comercial, crecimiento en nuevos negocios, crecimiento en las grandes plataformas, donde realmente están los polos turísticos con su impacto que tienen, más que todo toda la zona de Punta Cana, que sigue siendo el eje fundamental de crecimiento, el comercio que está buscando en este final de año consolidar las ventas que le quedan pendientes. Obviamente, el que puede trabajar como tal. Crecimiento de marcas nuevas. Creo que para mí, desde el punto de vista de negocio y de marketing, uno de los fenómenos que más ha marcado esta última década es esa evolución de marcas. Aquí no solamente es el retail, no es solamente supermercado, en todas las categorías
estamos viendo más y más marcas nuevas ganando espacio, desde sectores tan fuertes como el automotriz, en donde estamos viendo marcas distintas, consumo masivo, repuestos de vehículos, ropa. Tú te vas a cualquier categoría y hay un común denominador. Muchas marcas nuevas con niveles de venta muy buenos. Así que, ¿qué te está Hasta diciendo? cervezas. Cervezas, ni hablar. Fíjate que en cervezas ese tema de las cervezas artesanales creció desde en esta última década exorbitantemente y hemos visto ese cambio. Eso es lo que te lleva para mí es una gran reflexión a los que trabajamos marketing, a los que tienen negocios, es que hay que seguir trabajando, consolidando sus marcas, porque hay un público dispuesto a probar y a cambiar a marcas nuevas. No, no solamente es precio. La gente piensa que la gente se mueve únicamente por precio. Hay muchas variables que están llevando a la gente a probar otras marcas y esa inversión en marca que es muchas veces postergada por las empresas, hay que hacerla, porque de lo contrario, vamos a ver unos próximos años con muchos cambios en jugadores, que creo que para mí es el gran punto. En una próxima entrega vamos a comenzar a hablar de tendencia y qué podemos esperar para el año 2026, pero para mí estos puntos son los puntos que han caracterizado más el movimiento de negocio en este año en términos macro. Quizás si no fuéramos por sectores viéramos muchas variables, pero quizás tocando lo más importante, ahí vemos ese movimiento en el retail, movimiento en el sector financiero, muy consolidado en los grandes jugadores, pero nuevos jugadores intermedios compitiendo muy fuerte también en el sector financiero. Y en todos los sectores vemos una gran dinámica de buscar, mantener posición, crecer, quitar cuotas de mercado, lanzar nuevos productos. Esto genera muchos retos para el 2026 de los cuales estaremos hablando en una próxima entrega de esos grandes retos que tienen los negocios para el próximo año. Con esto me despido, Alfredo, por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Pasa feliz día. Hasta luego. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Señores, en la presidencia de Donald Trump, que tiene un año, ha desmantelado muchísimas instituciones tradicionales, pilares históricos del aparato federal. El Departamento de Estado, por ejemplo, sufrió uno de los recortes más profundos de la era moderna, con la eliminación de direcciones enteras vinculadas a derechos humanos, cambio climático y diplomacia pública. El Departamento de Educación, por ejemplo, una parte de esas reducciones, fue reducido a su mínima expresión, mientras que otras dependencias y centros de pensamientos desaparecieron por completo. Se recordará el enfrentamiento de Trump con Harvard. Hay confrontaciones con las universidades tremendas. La expansión del uso de fuerzas federales dentro del territorio estadounidense marcó otra ruptura. En ciudades como Portland, Chicago y Atlanta, agentes federales intervinieron directamente durante protestas, huelgas y operativos antidrogas, sin coordinación con autoridades locales, abriendo un profundo debate sobre la polarización de las fuerzas de seguridad y su uso para avanzar en la agenda del gobernante de turno. La relación de la prensa y Donald Trump, que ya venía en franco deterioro, se ha tornado en un verdadero campo de batalla. El presidente pasó de catalogar a varios medios nacionales como enemigos del pueblo a lanzar investigaciones formales contra muchos de ellos y promover millonarias demandas que son vistas como un mecanismo para forzar la autocensura. Las conferencias de prensa se han vuelto espacios de confrontación abierta, con vetos temporales a reporteros, insultos y acusaciones públicas que han encendido alarmas entre organizaciones de libertad de expresión. El sistema judicial tampoco ha escapado a esta dinámica de Trump. Él ha desafiado directamente decisiones de cortes federales, demorando o negándose a implementar fallos relacionados con inmigración, transparencia o límites al Ejecutivo. Además, ha promovido
investigaciones del Departamento de Justicia contra rivales políticos, exfuncionarios de su propia administración y fiscales estatales que impulsaron causas en su contra. Ya sabemos que Trump 2.0 sería disruptivo, pero la escala de su agenda y la velocidad con que la ha implementado ha sido aplastantes. En estos primeros meses hemos descendido por una espiral antidemocrática que normalmente suele tardar años en consolidarse, dice Gail Hert, exfuncionario de la CIA y parte del Estado Estable, organización de más de 340 exmiembros de agencias de seguridad que acaba de publicar el reporte de valoración sobre el declive democrático en Norteamérica. Recuerden que Trump hasta acusó de conspiradores a miembros del Parlamento. De acuerdo con Hert, el grupo decidió elaborar el informe porque estamos viendo en Estados Unidos los mismos riesgos que antes solían analizar en otros países. Según sus autores, Estados Unidos estaría entrando en una fase de autoritarismo competitivo, donde las instituciones continúan funcionando formalmente, pero son manipuladas de manera sistemática para asegurar beneficios políticos a un solo actor. En el frente internacional, el regreso de Trump a Casablanca se ha traducido en un brusco viraje respecto a la arquitectura global construida desde la Segunda Guerra Mundial. Washington se ha distanciado de sus socios europeos tradicionales y ha puesto en duda la viabilidad de la OTAN, llegando incluso a suspender contribuciones claves para su financiamiento con la idea de que Europa vive gratis bajo el paraguas militar estadounidense. Este realineamiento se hizo evidente en los grandes conflictos abiertos. En Ucrania, la Casa Blanca congeló por momentos parte de la asistencia militar directas con Moscú que condujeron a un acuerdo, que condujeran a un acuerdo de paz, algo que no ha logrado hasta la fecha el Trump, pero que se ha convertido en un serio tema irritante para las relaciones con el viejo continente, que todavía busca su espacio en el mundo donde su aliado histórico amenaza con replegarse, mientras que su máximo rival, Rusia, sigue ganando terreno. En Medio Oriente, si bien la política de Trump ha estado marcada por un respaldo frente a Israel y una posición ambigua frente a la crisis humanitaria en Gaza, su plan de paz condujo a la liberación de rehenes por parte del grupo terrorista Hamas y un frágil cese del fuego que limitó de manera considerable los muertos en ese enclave. A su vez, su estrategia de contención hacia Irán se intensificó significativamente, culminando en el bombardeo unilateral de instalaciones militares en Isfahan en octubre, una operación ejecutada sin coordinación plena con socios regionales y que reconfiguró el equilibrio de seguridad en la zona. En materia económica, Trump sacudió el tablero al imponer aranceles globales del 10% a todos los países del mundo y muy superiores para naciones específicas, bajo el argumento de restablecer un supuesto desequilibrio en la balanza comercial y promover la producción estadounidense. Con el paso de los meses, sin embargo, ha quedado claro que el principal objetivo de la estrategia era sacar provecho del músculo económico del país para obtener concesiones de sus competidores y sin dar mayores consideraciones al impacto de sus políticas en las relaciones bilaterales con países aliados o rivales. Pero también el uso de las tarifas como herramienta política para castigar a gobiernos percibidos como hostiles o la premiación de los amistosos. El caso más ilustrativo fue Brasil, al que sancionó con aranceles del 50% como represalia por la condena judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, un aliado durante su primer gobierno. Pese a ello, la apuesta arancelaria ha comenzado a mostrar que tiene límites. Hace un mes, contra la pared por las presiones inflacionarias, el aumento de precios al consumidor y el descontento entre sectores empresariales,
Trump terminó retirando las tarifas de miles de productos para tratar de contener un malestar económico que se vio reflejado en los pobres resultados del Partido Republicano en las elecciones de noviembre pasado. Pero si hay una región donde la impronta de Trump ha sido contundente es América Latina. De ser considerado el patio trasero, el hemisferio occidental se ha convertido en la prioridad estratégica de la política exterior. Ha pasado a una reinterpretación agresiva y militarizada de la llamada Doctrina Monroe y que fue oficializada el pasado viernes con el anuncio de la nueva estrategia de seguridad nacional. Si aquella se resumía en habla suave y lleva un gran garrote, la versión actual, según analistas, es habla duro y lleva un misil. En la nueva hoja de ruta se establece el objetivo de lograr la paz a través de la fuerza y la prosperidad a través de la soberanía y en lo que reorientará los recursos que estaban destinados a otras regiones del planeta para enfocarse en los retos más apremiantes en este hemisferio. La administración desplegó el mayor contingente militar en el Caribe en décadas, reforzando operaciones navales contra embarcaciones sospechosas y declaró a diversos grupos narcotraficantes como narcoterroristas, habilitando entonces así acciones militares directas. Trump previamente ya había ventilado la idea de tomarse el canal de Panamá si el gobierno no cortaba su lazo con China, anexarse Groenlandia y volver a Canadá, su estado número 51. En paralelo, el presidente ha amenazado explícitamente con bombardear países como Venezuela, Colombia y México, y si, según él, no controlan la salida de drogas hacia Estados Unidos, en una reinterpretación radical de la lucha contra el crimen organizado, donde Washington parece estar dispuesto a tomar acciones unilaterales si sus socios no colaboran. Sin duda alguna, la versión más extrema de la nueva doctrina Trump es la amenaza latente de un posible ataque o invasión a Venezuela para remover del poder a Nicolás Maduro, a quien ahora consideran narcoterrorista y jefe del cartel de los Soles. Pero el objetivo de fondo, según sus propios asesores, es restablecer la hegemonía estadounidense en la que consideran es un vecindario estratégico. Según Trump, dice el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carón, está convencido de que el hemisferio es el barrio en el que vivimos y por lo tanto donde más presencia debe existir. No se puede ser la potencia global preeminente sin ser el poder regional dominante, explicó Claver Carón en una entrevista con el diario The New York Times. Es una idea en la que coincide John Philly, ex embajador de Estados Unidos en Panamá. Trump, dice Philly, tiene una visión muy neoyorquina del control territorial donde mafias, empresarios y comerciantes se dividen los barrios. Pero aplicada a la política exterior, para él las Américas son su esfera de influencia natural. La estrategia, como en su enfoque arancelario, ha sido dicotómica. Mano dura contra gobiernos percibidos como rivales y recompensas para quienes se aplican o se alían con Washington. Argentina, por ejemplo, recibió un préstamo de 200.000 millones de dólares en un momento crítico. Asimismo, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Bolivia y Panamá obtuvieron beneficios comerciales, apoyo político o alivio de sanciones gracias a su afinidad con Trump. Del otro lado, países como Colombia, Nicaragua, Cuba y Venezuela han enfrentado nuevas sanciones, amenazas y presiones inéditas. Durante años, en la región se quejaron de que Estados Unidos no le prestaba atención. Ahora la tienen. Y toda, le dijo el diario Juan Cruz, asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental. Ya usted sabe lo que significa esto. Donald Trump está manejándose a su aire. Voy a hacer una pausa, señor, y vengo un momentito. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por La Nota 95.7. Ya en Estados Unidos se registran
los efectos de la doctrina Trump. Él ha tenido una pérdida sensible de popularidad. Y hay algo que a mí me llama la atención, es que Donald Trump tomó medidas como si él que se iba a quedar para toda la vida ahí. Porque igual que como él la quitó, el que viene después de él puede quitar lo que él quitó o lo que él impuso. Porque ese es el problema de ese cuatrienio de Donald Trump. Él desenraizó instituciones, por ejemplo, creadas en época de John Kennedy. Como si él dijera, si él se va a quedar ahí para siempre. Porque hay una diferencia sensible. Él ya no puede reelegirse, aparentemente, porque que las cosas en Norteamérica no saben cómo están escritas. Pero él ha sacado un estilo político que ya se creía guardado, el garrote. Pero hay también algo a observar. Nunca antes, en los últimos 80 años, se había visto que en América Latina les hicieran frente de forma tan consecutiva a varios países. Por ejemplo, Donald Trump ya no maneja o mejor dicho, Norteamérica como manejaba América Latina. Ahora hay una división en América Latina. Y él tiene de frente, por ejemplo, a México, a Venezuela, a Brasil, a, eh, pues, así a grosso modo, a Nicaragua, bueno, ya se ve, eso no se veía antes. Antes, cuando Norteamérica decía, váyase a acostar, ya uno había hecho pipí. La situación de Norteamérica se ha resquebrajado porque ya los países tienen una oportunidad o un refugio para manejar algunas cosas. Por ejemplo, se habla de la invasión de Norteamérica, de la agresión, de la guerra de Norteamérica contra Venezuela. Esto no aunque usted ve que lo grande que es Norteamérica, no es una guerra fácil. Miren, hay que enfocarse en lo siguiente. El grupo que está en el poder en Venezuela tiene la seguridad de que ellos no salen vivos del poder. Esa es una, ¿verdad? Eso hace que tengan una actitud como el ratón, como está acorralado. Muy peligroso. Venezuela no será un fly fácil. Así que, mientras tanto, señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7. Alfredo Freites, en nombre del equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan en línea hasta la próxima audición. Hasta luego.